La honradez es un lujo que no todos pueden Días, darse. estimados, el día de hoy, mi socia inglesa Elizabeth Arrington me ha contactado personalmente para venirles a hablar de El socio. El socio es un libro publicado en 1923 por Genaro Prieto, un abogado, periodista y escritor chileno. En un Chile marcado por la modernización económica, la influencia de modelos extranjeros y el auge de la clase media, pero también por la crisis económica y las desigualdades. ¿De qué trata? Julián Pardo, un hombre que a raíz de situaciones decide crear a un socio ficticio al cual nombra Walter Davis, como una excusa para evitar un negocio con un viejo compañero. Sin embargo, a la larga que va pasando la historia, Julián nos va mostrando cómo Walter Davis se va volviendo más prominente en su vida, logrando un gran reconocimiento entre todos y un respeto muy llamativo, solo por ser el socio de Walter Davis, quien según su imaginación es un inglés que originalmente estaba de viaje en Bolivia. A la larga, Julián va usando el pretexto del socio para negocios, relaciones, etc., sin darse cuenta que poco a poco va quedando en su sombra, pues empieza a verlo como una persona verdadera, con voz y voto, aunque solo esté en su mente. Esto le trae varios conflictos a Julián, que son abordados de distintas formas, pero que buscan mostrarnos lo que era la sociedad en ese entonces y satirizarla. Evidencias. En uno de los fragmentos icónicos del socio, que es el siguiente. Bastó la sola mención de su socio para que Julián, antes ignorado, se convirtiera en un hombre interesante, digno de crédito y hasta de envidia. Esto refleja muy bien lo que era la superficialidad que intenta criticar la obra. El cómo tus influencias o tus relaciones te hacen alguien. Porque a Julián le pasó precisamente eso, que todos lo conocían y lo respetaban, pero no por él, sino por su socio. Eso es lo que afecta y lo que uno se tiende a reflexionar. Y pues también habla de como el auge que hubo en esa época de ser rico, ser reconocido desesperadamente para escalar más arriba en la sociedad. Y otra de las frases es la siguiente. El hombre vale por lo que aparenta y no por lo que es precisamente lo que estaba intentando explicar. Es algo muy simbólico. ¿Qué creen ustedes? Este libro fue principalmente confusión, un poco de pena y compasión por Julián, Haciéndome preguntar qué pasa cuando mientes y mientes hasta no poder sostener más la mentira. mirándolo desde una perspectiva más crítica, sería la forma de narrar, que es muy peculiar, porque al menos para mí yo nunca lo había visto en otro libro, pero aún así es como curiosa la forma de escribir y cómo nos mete dentro de la mente de Julián. Recomendación. La verdad, yo en lo personal no lo recomendaría. Yo le daría... porque no es de mi tipo de lectura, pero también porque, a ver, es bastante difícil de comprender, como ya dije, y siento que entre descripción y descripción se pierde mucho el hilo de la historia. Entonces uno termina como perdiéndose y como no entendiendo lo que pasa, y como que uno termina como confundido. Al ver los límites, por ejemplo, esto que digo de cuando Julián tendía a crearse, sobrepensar las cosas mucho y a veces crearse conversaciones en su mente con personas inexistentes. Entonces, muchas veces mientras narraban, esto nos daba así como, nos confundía si tú no estabas atento, porque de cierta forma como que de repente estaba pasando una cosa y luego Julián estaba pensando otra y la verdad los pensamientos de Julián eran muy extremistas algunos. Entonces como que igual afecta un poco la comprensión del texto y al hablar como de cosas específicas se utiliza ese lenguaje especializado que cuesta entender. De hecho, yo, como confesión, mientras leía, tuve que buscar el significado de ciertas palabras porque o eran muy antiguas, o eran difíciles de comprender, o nunca en mi vida la había escuchado. Entonces, igual siento que es un texto que, de alguna forma,
Si te gusta la economía, me gusta como las críticas sociales, podría interesarte, llamarte la atención y darte risa. Yo, en lo personal, o sea, sí me di cuenta de la sátira que hace Prieto en su texto, pero no siento que dé risa, que no siento como que uno alcanza a comprender el chiste, a no ser que uno lo sobreanalice. Más que decir, esto fue mi análisis breve de El Socio, y como les digo, al menos a mí no me gustó, pero puede que a ustedes les guste, así que los invito a leerlo, si es que les llama la atención todo esto de las críticas sociales, etc. Es un reflejo a final de cuentas de cómo era todo antiguamente y cómo el día de hoy aún sigue siendo, solo que ya no de forma tan masiva. Es increíble ver cómo Julián, economista, por lo que yo entendí, economista empresario, sumergido en deudas y como con un estilo de vida como de gente común y corriente, incluso tirando más como a la pobreza, eh, resulta que empieza a escalar en la sociedad a través de un personaje ficticio que él mismo creó, en un intento de salvar su dignidad al rechazar un negocio con uno de sus compañeros antiguos. Al final de cuentas todo nace como por casualidad, pero poco a poco nos damos cuenta que esto va cambiando y lo termina transformando completamente no solo a Julián, sino a su vida en general. Y si bien consigue lo que quiere, se da cuenta que no es tan simple y que al final todo el reconocimiento que tiene no es por él, sino por Walter Davis. Y asimismo es como Julián empieza a desarrollar un odio, amor o una envidia muy rara, sentimientos muy negativos contra este personaje que nunca existió, aunque a veces nos da la impresión de que sí existiera, y cómo este personaje va tomando poco a poco su vida y le causa reacciones reales. O sea, a ese punto llega su mente. Se va engañando a sí mismo y va amoldando una realidad que es completamente imaginaria. Es muy raro, la verdad. Eso yo creo que es lo más llamativo que tiene el texto. Así que, sin más que decir, nos vemos, bye, y saludos a sus socios.